Eduardo, es que quiere que le dé las gracias y no para de decirme que tengo que aguantar, que me tiene que aguantar todo el día. Entonces, ¿en qué quedamos? Sí. Ya llevamos algunas semanas acercándonos al relato de Jonás de una forma en que queremos aplicarlo a nuestras vidas. Y comenzamos al principio viendo cómo era, Patricia, nuestra relación con la palabra de Dios. ¿Qué le pasa a Jonás? A ese que le acusamos. Nos metemos con él. Mediano creyente. Pues si Jonás es un reflejo, es un simbolismo, es una representación de lo que somos nosotros, que muchas veces dudamos de la palabra de Dios, que pensamos que lo que nosotros tenemos para nosotros mismos es mejor que lo que Dios piensa. Y ahí vienen los problemas, ahí vienen los peligros. Que nos acordamos de Santa Bárbara, Rosa, cuando truena. A veces cuando es demasiado tarde. Que esto no tiene nada que ver con lo que vimos el viernes acerca de la preocupación. El ser humano es así. El ser humano se preocupa por infinidad de cosas que no van a acontecer nunca. A mí, Jesús, hijo, hay cuestiones que me han llevado semanas dándole vueltas. Y luego no ha pasado. Y yo digo, pero serás imbécil, tío. Estás aquí comiéndote la cabeza y no ha pasado. Pero esas horas de preocupación, esos días de preocupación, ya no te los quita nadie. Pero ya no hablamos de preocupación. Y estamos hablando de que tampoco hay una previsión muchas veces. Y luego sí, luego ya queremos, pues eso, tirar de a la madrina, de Rey Mago, de Santa Claus. Pido y que me lo conceda. Y si no, me molesto con Dios. Es un problema la relación que nosotros muchas veces tenemos con la palabra de Dios. Ahora, el libro de Jonás, la historia de Jonás, el relato de Jonás, también va a plasmar, Guadalupe, y de forma muy clara y tangible, cómo debe ser nuestra relación con las personas. ¿Vale? Esto que, Mónica, a nosotros nos gusta decir dentro de la iglesia, el prójimo. ¿Quién es el prójimo, Leo? El próximo. El cercano. No solamente el alcalde, que va a financiar el local de la iglesia, sino también ese que huele mal. Porque se olvidó que tan importante como la ducha es el desodorante. Es un detalle que no todo el mundo tiene así, ¿sabes? Y, no, si yo me ducho, pero tal. Bueno, pues el libro de Jonás, entre otras muchas cosas, quiere expresar que Dios se preocupa por cómo nosotros nos comportamos con el prójimo. Y que nuestra actitud cara al prójimo debe ser de respeto y de amor. Pero no solamente con los que nos caen bien, sino con cualquier tipo de persona. Da igual su raza, da igual su religión, da igual su cultura, da igual sus valores o el color de su piel. Nuestra obligación, lo dice Dios, es que mi actitud cara con ese prójimo debe ser de respeto y de amor. Y tenemos dos ejemplos clarísimos en la Biblia.
De alguien que lo hace muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, y de alguien que lo hace fantásticamente bien. ¿Quién lo hace fatal? Jonás. Hasta el punto de que el capitán del barco tiene que reprobarle su actitud. Machote! Es que la gente te está dando igual. No has hecho nada en aras del bien común o del bien público. Porque como son paganos, como estos no creen en el verdadero Dios, esto no me importa. En nuestro caso, Patricia, como estos son musulmanes, como estos son testigos de Jehová, como estos son negros, latinos, es como que las personas no tienen el mismo valor. Y ahí tiene que llegar un hombre pagano y leerle la cartilla a Jonás y decirle: tú creerás mucho en Dios, pero esa creencia no te está ayudando en nada en tu vida. Porque tú ni te preocupas ni te ocupas por los demás. Aquí en el barco estamos montados, bueno, montados no se dice, a un barco no se monta, ¿no? ¿Cómo se dice, no? Embarcados, embarcados. A bordo hay muchas personas y te estás pegando una siesta de todo. Fantástica. Sí, bueno, al final se me va la pinza y no leo. Y bueno, antes de hablarles del buen ejemplo, ¿no? Recordamos, para que vea Araceli que no me lo estoy inventando yo. Ahí está, ahí está. Y los marineros tuvieron miedo. O sea, era una tormenta de enjundia. Porque los marineros están acostumbrados. Que se me asusten los discípulos, algunos de ellos, porque otros sean pescadores, ¿no? No sé, pero que se te asuste el celote, pero que se te asuste Pedro en una barca, en un bote, pues imagínense la tormenta, ¿no? Para que los marineros tuvieran miedo. Y cada uno clamaba a su Dios: aquí, venga, a lo loco. Unos con Alá, otros con ahí, yo sé, en busca del nirvana, otros aquí, uno a la vaca esa, a los hinduistas, cada uno clamaba lo suyo. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿pero qué tienes, dormilón? No, yo creo que el autor fue un poco, no sé si lo dijo dormilón o le dijo una cosa más gorda. No se lo dije de mala manera: ¿pero qué tienes, dormilón? No tienes sangre en el cuerpo. Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. O sea, Damaris creía en el Dios correcto, pero el comportamiento dejaba mucho que desear. Pero Jesús nos cuenta una historia. Se inventa una historia para enseñarme cómo debe ser mi relación con el prójimo. Y me habla de un hombre, de un judío, que transita por un camino peligroso, desolado, repleto de salteadores de camino. Y le enfrentan, me lo pegan, me lo roban, le dejan moribundo, medio muerto. Y llega un samaritano. Para aquel que esté un poquito perdido, un samaritano era lo más parecido a un enemigo. ¿Vale? Racialmente unos marginados,
teológicamente hablando, unos herejes. Pues llega ese que es un enemigo y pone toda la carne en el asador. Tal vez no adora como es debido, pero hay algo que se le mueve en su interior y que demuestra que perfectamente ha entendido quién es el prójimo. No le pide el carné de identidad, no le pide nada a cambio, sino que obra en consecuencia a como considera que es lo correcto y lo oportuno. Así que tienes el mal ejemplo y el buen ejemplo. La Biblia nunca te deja solamente con lo positivo. No solamente te habla de las cosas buenas que hacen las personas, también te habla de las cosas malas. Ahí tenemos al rey David, que es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero si la Biblia te tiene que decir que es un adúltero, que es un asesino, que es un desconfiado, te lo va a decir. Porque eso es lo que nosotros somos. Un conjunto de contradicciones, lo digo muchas veces, capaces de lo mejor y de lo peor. Ahí tenemos el mal ejemplo y el buen ejemplo. El mal ejemplo es alguien que no se ocupa ni se preocupa por los demás. El buen ejemplo, ahí tenemos a una persona que pone todo por el bien de un enemigo. Entonces eso nos enseña dar respuesta a cómo deben ser nuestras relaciones sociales. La Biblia te lo dice. Por ejemplo, Rosa, hagámonos unas preguntas. ¿Quién es mi prójimo? Pues Jesús en la historia te lo responde. Jesús en la historia te lo responde. Dice que cualquier persona que tiene una necesidad, no importando, repito lo de antes, no importando de qué raza es, si sus valores son buenos o malos, recuerda que hablábamos de la pérdida de valor, da igual si sus valores son correctos o no, da igual, si lo he dicho, ¿no? Su cultura, sus valores, su religión, da igual. Toda la persona que tiene una necesidad es tu prójimo, porque Jesús se encarga, después de Eduardo, de contarte toda esta historia que es ficticia, se encarga de decir, ¿te has enterado de la moraleja de la historia? Sí, pues ahora vas tú y haces lo mismo. ¿Vale? Ahí está. Está. Atendiendo a las necesidades de un enemigo. Ese es tu prójimo. Tu prójimo no es el que vota igual que tú. Tu prójimo no es el que es del mismo equipo de fútbol que tú. Tu prójimo no es el que se congrega en la misma iglesia que tú. Tu prójimo es cualquier persona que tiene una necesidad. ¿Cómo debo considerar a mi prójimo? Porque para hacer trajes somos buenos, yo por lo menos. Que te lo hago a medida, Guadalupe. No te sobra nada. Para catalogar somos fantásticos. Pero es curioso que Jesús en esta historia pone como héroe de la misma a un enemigo del pueblo judío. Como he dicho antes, Olga, racialmente unos marginados, teológicamente unos herejes. Pues este es el héroe de la historia. ¿Qué nos dice con eso Jesús? Nos está enseñando que Dios da dones de bien moral, de sabiduría y de amor a toda persona. Da igual su raza, su religión o su cultura. ¿Qué significa amar a mi prójimo? Pues tenemos que tomar el ejemplo de la historia. Y vemos que esta persona que ve una necesidad cubre todos los ámbitos, tanto material, como emocional, como económico. Se preocupa por ella. Y sin pedir nada a cambio. Miren, un comentarista lo resume así.
Es sencillo, ¿vale? Este no es un comentarista demasiado complejo, se entiende a la perfección. Todo esto lo vas a entender fácilmente porque tú lo sabes. El samaritano se detuvo en el camino a Jericó para ayudar a alguien que no conocía, pese al riesgo evidente de hacerlo así. Claro, Damaris, ¿y si le han tendido una emboscada? ¿Y si lo que quieren es asaltarle a él? No voy a ponerla de mala a Marimar. Yo entiendo que ella quería proteger a su marido, quería cuidar a su marido. Pero yo recuerdo en unas vacaciones, estábamos en Málaga y veo en la playa un hombre, ¡socorro, socorro, socorro! Y yo quiero salir a correr y dice, ¿dónde va, chico? Chico, no ves que se está ahogando. ¿Y qué quieres, que te arrastre contigo? O sea, que te arrastre con él. Y yo enfadado como él me digo, pero a ti no se te mueve el alma. O sea, ¿cuántas veces evaluamos los riesgos? Y si estos son altos, no asumimos la responsabilidad. Mejor mantenerse al margen. Al margen. Pues este hombre no se mantiene al margen. ¿Y si lo están engañando? ¿Y si a la vuelta de la esquina aparecen 4 o 5 copalos y me lo dejan medio muerto a él? ¿Por preocuparse por un enemigo? Pues este hombre lo hace. Dio de sus propios bienes y dinero con liberalidad, o lo que es lo mismo, con generosidad. Y no hizo ningún arreglo para ningún tipo de compensación. Es decir, Isaías no dijo, escúchame, yo te voy a adelantar esto, pero me lo tienes que devolver. No dice nada. No dice nada. Con el fin de que este extraño recibiera atención, entró a un alojamiento, un lugar de potencial peligro, y aún entró en una relación monetaria de duración indefinida con el dueño del alojamiento. Una relación, que esto es verdad, una relación en la que las posibilidades de extorsión eran altas. Pero a ver, machote, si tú te vas a ir, vas a tener que confiar en la palabra de ese tío. Y si te dice que la compra 4 tiritas, son 4 tiritas. Y si dice que tuvo que estar 18 noches, 18 noches. Tú no vas a estar ahí para poder cotejarlo. Para poder dar fe. ¿Qué significa esto en la práctica para nosotros? Que como cristianos que somos, no podemos enfocarnos solamente en levantar la iglesia, en edificar la iglesia, y es vital. Pero es que tenemos que preocuparnos del mundo. Del bien común, no solamente de los que creen, sino también de los que no creen. ¿Y a qué se refiere? Pues a lo más práctico, a lo más sencillo que te puedas imaginar. Mira, digo, hay un montón de cosas. O sea, tú seguro que tienes muchísimas más. Pues yo llego hasta donde llego. Puede referirse, por ejemplo, a que seamos capaces de crear un ambiente seguro. Y no una comunidad plagada de crimen o amenazas para la salud. O sea, de verdad, yo todavía estoy temblando por ese muchacho de 14 años. De 14 años. Que le metieron cocaína rosa en su bebida energética. Ese niño está muerto y los padres, sin conocerlo, ya le digo yo que también están muertos. Los padres, los hermanos, los tíos, los amigos. ¿Solamente porque no somos capaces de crear un mundo seguro? Ay, yo tengo que hablar con mi hija. Ella no lo sabe, pero yo tengo que hablar con mi hija. Ay, me empieza a ir la madre. No sé qué, ¿ha quedado con quién? No, ha quedado con esto, con los amigos, pero va a quedar con los amigos. Pero si no los conoce. ¿Tú te crees que hoy en día te puedes fiar de nadie? Míralo, ese chico. Explíquemelo a mí, ¿qué hizo de mal ese muchacho? ¿Qué hizo malo? ¿Qué hizo malo? ¿Qué hizo malo? ¿En qué se equivocó ese muchacho? No, si es que no eran ni amigos. Coincidió, habían quedado por Instagram y tal. ¿Tú cómo vas a estar pensando en que alguien...
Sí, como dice el refrán, es que también el refrán está mal, ¿no? Dice, piensa mal y acertará. Bueno, no, piensa mal y serás un mal pensado, ¿vale? Pero a veces es verdad que piensas mal y aciertas, a veces. Pero es que no te puedes fiar de nadie. Puede referirse a prosperidad económica y a lugares de trabajo humanos, y no a una comunidad con pocos trabajos donde la pobreza es rampante, es creciente. Antiguamente el problema radicaba, Rebeca, en que uno no tenía trabajo, y la solución estaba en que tú encontraras un trabajo. La cuestión hoy en día es que muchos trabajando no les alcanza. Hoy tú trabajas y no puedes hacer frente a una hipoteca. Hoy tú trabajas y te faltan muchas cosas. Porque vivimos en condiciones indignas. Y las siguientes generaciones lo van a padecer. Muy seguramente mis hijos vivan peor que nosotros los padres. Yo no soy del Pleistoceno. Yo soy más joven, yo tengo 49 años. Y yo con 19 años pude firmar una hipoteca. ¿Pero quién firma? Que no tenía ni un duro en el banco, ¿eh? No se crean que es que a mí me... Yo me aventuré y firmé una hipoteca con 19 años. ¿Quién firma hoy en día una hipoteca? No se dan las condiciones para que eso suceda. La Constitución dice que tenemos derecho a una vivienda digna. ¿Y dónde está eso? ¿A qué precio? ¿A qué precio? Un estado de paz. Y no uno que se caracteriza por la violencia entre los individuos, las razas, los grupos, las naciones. Necesitan que les recuerde a los ucranianos, a los rusos, a los gazatíes, a los israelitas. Y tanta guerra que está por ahí olvidada. Porque como no nos va a nosotros, pues eso no nos importa. Nos importan los rusos porque nos suben el aceite. Claro, lo que no nos genera preocupación, eso ni existe. Puede referirse a un orden de justicia social y no uno caracterizado por la corrupción y por un sistema de justicia que desfavorece al débil o al pobre siempre. Siempre el pobre siempre sale perdiendo. Siempre. Es curioso que en épocas de crisis el rico no deja de ganar dinero. Al contrario, gana más. Siempre pierde el pobre. Siempre pierde el débil. Lo escenificaban perfectamente en la representación, ¿no? A este de una manera, a este de otra. Es decir, nos ocupamos y nos preocupamos por colectivos específicos, por grupos de personas específicas. Y a nosotros los podemos desterrar, podemos dejarlos de lado, porque no nos interesan o no nos conviene. Puede referirse a recursos de acceso público como buenas instituciones educativas, atención médica, bueno, un montón de cosas que esto, mira, yo esto tengo aquí, vale, sí tengo un montón, ¿no? Pero ahora tú puedes llegar aquí y dices, oh, Félix, pues esto, sí, ahora aquí. Dices, pues esto se parece mucho a un programa político. ¿Quiénes de ustedes? Y no le quiero acusar, que sean honestos. ¿Quiénes de ustedes alguna vez han dicho, yo prefiero no meterme en política? O yo en política no me meto. ¿Vale? Bueno, pues el cristiano tiene que meterse en política. Porque si no te metes en política, lo que estás diciendo es que las condiciones actuales te parecen bien. Fernando, no ser político es una forma de hacer política. Y una forma muy pésima, muy mala. Mira, Rebeca, ya que has tenido la ventaja. Sí, como en el siglo XIX, muchas de las iglesias en Estados Unidos no se pronunciaron acerca de la esclavitud porque no querían meterse en política. Muchas de las iglesias. No nos metemos en política. Claro, cuando tú no clamas contra las injusticias,
estás afirmando que lo que ocurre está bien. Pregunto, y aquí tenemos de un montón de países, de distintos continentes. ¿Ustedes conocen alguna sociedad justa en que la voluntad de Dios se haga realidad? ¿Lo han conocido en Latinoamérica? ¿Lo han conocido en Centroamérica? ¿Lo han conocido en Europa? Es decir, es que el cristiano no puede conformarse con única y exclusivamente predicar la palabra de Dios. También tiene que meterse en política. Porque yo no puedo arreglar la discriminación racial desde un púlpito. O yo no puedo crear colegios dignos en barrios pobres desde un púlpito. Yo tengo que luchar por los derechos de los demás. Aunque yo pueda tener una buena educación, aunque yo pueda proporcionarle una buena educación a mis hijos, no todo el mundo puede. ¿Y cómo pretendo yo arreglar eso? ¿Con una predicación de 40 minutos en una iglesia a la que ese tipo de personas no van a ir? Hay que denunciar las injusticias. Porque es lo que Dios nos enseña. Ahora, muy diferente es que tú como individuo tengas que meterte en política y defender los derechos de los demás. Y otra cosa es que a que la Iglesia, como conjunto, se posicione del lado de un partido político. Eso no lo vas a encontrar en la Biblia. Y es que yo creo que nunca he hablado de política. Pero los últimos minutos los voy a enfocar en esto. Miren, y les voy a dar 3 razones, ¿vale? La Iglesia no debe identificarse con un conjunto de políticas públicas. Nunca. Ni con un determinado partido político. Nunca. Presentándoles como que estos son los aprobados por Dios. Usted lo sabe perfectamente. Usted sabe que yo voto al Partido Socialista Obrero Español, pero a mí no se me puede ocurrir nunca jamás decir que tú para ser un buen cristiano necesitas ser socialista. O necesitas ser de izquierda, porque eso es falso. Eso es mentira. Por eso muchos escépticos con la religión dicen, ves, como esto no es una verdad genuina espiritual, sino que al final lo que están tratando es de conseguir mis votos y con esos votos tener más poder. ¿Dónde está esa verdad espiritual? No. Es decir, ser un buen cristiano no es votar a Vox. Ser un buen cristiano no es votar al PSOE. Ser un buen cristiano no es votar, iba a decir a Ciudadanos, pero casi ni existe. No. Porque entonces vamos... ¿Qué ha pasado? Que no existe. Ya no existe, se han borrado ya. Ya se han quitado, ya no están allí cerca del pirulí que tenían la sede. En ventas, sí, yo sí recuerdo porque un compañero de Alberto en el instituto vivía por allí y un par de veces que le llevé, pasé, digo, anda, mira. Digo, aquí donde está la sede de... Ahí está, en ventas, la sede de Ciudadanos. Así que no caigamos en ese error. Yo recuerdo a una mujer andaluza que me decía, es que aquí se extiende la idea de que para ser buen cristiano tienes que ser votante de Vox. No. La Iglesia, tú vota lo que tú quieras y tú identifícate con la idea que tú quieras, pero tú no puedes meter a la Iglesia en ese berenjenal. No. ¿Vale? Número 2. Ahí estoy encantado. Y lo voy a explicar de una forma que espero que te guste. Una razón es que tiene... no, esta es la primera. Una razón, de las que he dicho, ¿no? Una razón... esto te lo he explicado primero. Una razón es que tiene efectos dañinos porque da la fuerte impresión a los que oyen el Evangelio que para convertirse, lo que se ha explicado, no solamente tienen que creer en Jesús, sino también deben afiliarse a un determinado partido o causa. Discúlpenme porque lo que les he explicado correspondía a esto, que no le había dado al contigo. Aquí. Otra razón para no vincular la fe cristiana con un determinado partido es que la mayoría de las posiciones políticas no son asuntos prescritos, aconsejados, ordenados en la Biblia, sino de sabiduría práctica. Jacqueline, a mí me encanta esto de la sabiduría práctica. ¿Me dejas, Rosa, que te cuente una historia? Había un niño que era el tontito del pueblo. Y era el tontito del pueblo porque le ofrecían una moneda grande de plata. Pero también le ofrecían una moneda pequeñita de oro.
Y él siempre se quedaba con la moneda grande de plata. Y se ve, pero si la moneda de oro, Jesús, vale el doble, este es tonto. Y no paraban de jugar con él cada vez que venía una visita. Mira, el tontito del pueblo, mira, Así que llega una persona y se halla con buen corazón y dice, hijo, ¿tú no te das cuenta de que la moneda de plata vale la mitad que la moneda de oro? Y dice, claro que me doy cuenta. Pero es que si cojo la moneda de oro, van a dejar de jugar conmigo. Dice, ¿tú sabes la cantidad de monedas de plata que yo tengo guardadas en casa? Sabiduría práctica. Por eso muchas veces la Biblia te enseña a que adquieras entendimiento, que no conocimiento, que es cosamente distinta. Nos gusta el conocimiento, porque eso nos empodera. El conocimiento es acumular información. Y yo sé esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Eso es el conocimiento. Pero la Biblia te lleva más al entendimiento, que es saber relacionar entre sí ese conocimiento que tú adquieres. Ay, mira, el chaval tiene el conocimiento. Esto vale más que lo otro. Pero mira cómo lo relaciona. Es que si me paso de listo, me voy a quedar sin el juego. Y eso nos lleva a la sabiduría, que es una buena relación de ambas cosas, del conocimiento y del entendimiento. Pero hay cosas que no están prescritas en la Biblia. Por ejemplo, nosotros, ¿cómo? ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Por ejemplo, el racismo. ¿Está bien? No, es un pecado. Es un pecado que atenta contra el segundo mandamiento. Aquí es cuando te crujen y dices que ese no es el segundo mandamiento. Sí, bueno, yo me voy a lo de Jesús. Porque Jesús le hablaba a gente como yo. Gente así cortita. Más bien tirando a tontitos, así limitaditos. No me des mucha información, porque no toda se va a quedar en mi cabeza. ¿Tú te crees que Félix está para aprenderse 613 mandamientos? Pues un niño judío lo hacía, pero yo no. Yo no estoy para 613 mandamientos, ¿me entiendes? Yo no. Preparados sí. Dios por encima de todo. Y al prójimo como a ti mismo. El racismo atenta contra el segundo mandamiento. ¿Vale? O sea, la injusticia social no es algo que yo pueda elegir sobre si me apetece o no me apetece. Es una imposición por parte de Dios. Ahora, cuando un grupo de cristianos decidimos cómo afrontar esas cosas, ya nos estamos alejando de lo que la Biblia prescribe, porque no te dice cómo. ¿Cómo se hace? O sea, hay que luchar por la injusticia social. Pero usted ha vivido en un partido comunista, en un país comunista, ¿sí o no? Ustedes han vivido en un país comunista. ¿Es lo mejor el comunismo? Pero ustedes ahora viven en Europa. Viven en un país capitalista. ¿Es la solución a todos sus problemas? No. Es decir, si tú realmente quieres darte cuenta, las políticas correctas serían algo entre medias de las dos. Ni una cosa ni la otra. Pero tenemos que decidir. Y eso no se te prescribe en la Biblia, porque la Biblia no te habla para cualquier lugar, para cualquier momento del mundo, no. Te habla de situaciones específicas. Entonces eso ya se da más a la sabiduría práctica, que a lo que la Biblia te va ordenando en cada momento. Y lo último que quiero, otra razón por la que no podemos afiliarnos a un partido. Ustedes saben esto, mira, es que yo aquí lo pongo todo muy bonito, pero para que ustedes me entiendan. Si tú eres del PSOE, o tú eres del PP, o tú eres de Vox, o tú eres de Sumar, tú no puedes elegir el sentido de tu voto, ¿vale? Tú tienes que estar de acuerdo en todo lo que el partido proponga, ¿vale? Hay que votar sobre la amnistía. ¿Qué tenemos? ¿121 escaños? 121 sí. ¿Y usted cree que los 121 están de acuerdo? Pero no se les pregunta si están de acuerdo o no. Se les dice lo que tienen que votar. Tú como cristiano no puedes aceptar eso. Porque tú hay cosas en las que serás muy conservador, pero hay otras cosas en las que serás muy progresista. Si hablamos acerca de la justicia social, el cristiano es muy progresista. Pero si hablamos, por ejemplo, en todo lo que concierne al tema sexual, el cristiano es muy conservador. ¿Me entiendes? Entonces dices, ¡buah! Me estás poniendo el papel. Lo dejo aquí esto para ir despidiéndome. Si quieres ir apagándolo, y con esto concluyo. Pues hombre, Félix, entonces es que esto no hay una manera de hacerlo. No hay una manera de hacerlo, sí, porque me dan ganas de decirme, ¿qué paso de política? ¿Qué paso de política? Pero hemos dicho que no, que hay que implicarse. Pero claro, si me voy a implicar y voy a tener que votar a favor de cosas de las que no estoy a favor,
Bueno, la Biblia nos enseña, y con esto concluyo, es que el cristiano tiene que pagar un precio. El cristiano tiene que pagar un precio. Como el buen samaritano lo pagó. Como el buen samaritano lo pagó. Nosotros no podemos negarle la ayuda al prójimo, porque se nos obliga. Ahora vas y haces lo mismo, ¿vale? ¿Has visto ese comportamiento? Ahora tú tienes que hacer lo mismo. Pero si tú ves las bienaventuranzas, hijo, te vas a dar cuenta que te dice: bienaventurado aquellos que son acosados, perseguidos, a causa de la justicia. Es decir, que tú a veces, pretendiendo hacer el bien, puedes ser acusado, puedes ser amenazado, ¿vale? Pero incluso la Biblia te dice, por primera de Pedro, que incluso habrá gente que glorifica a Dios por tus obras. Por tus obras. ¿Cómo cierro este círculo? ¿Cómo cierro este mensaje? Por si he dejado muchas puertas abiertas. Al final, si no aceptamos a Jesús como el verdadero samaritano, como el buen samaritano, nuestra actitud no va a cambiar. Perdóname, Rebeca, porque yo no me acuerdo de las letras, yo soy muy malo, de verdad. Pero creo que era la última canción. No es con espadas ni con algo así, no con espadas. Dice a nosotros, no con espadas. Eso. ¿Cómo te conquistó a ti, Jorge? ¿Lo hizo con espada? No, vino con clavos clavados en sus manos. No vino a imponer juicio, Sofía, sino que vino a soportar el juicio que tú y yo merecíamos. Todo lo cambió el amor. Y hasta que nosotros no seamos capaces de discernir ese amor de Jesús por cada uno de nosotros, no va a cambiar nuestra actitud por la gente nunca, jamás. Nunca, jamás. Y estas cosas son las que tenemos que aprender en la iglesia. Y que tenemos que llevarlas a eso que nos gusta decir, el mundo. Como si nosotros no viviéramos en el mundo. Yo estoy 24 horas allá en el mundo, no estoy en otro sitio. Estoy en el mundo. Eso tengo que llevarlo al mundo en el que vivo. Así que, fiqui. Nuestra relación con la palabra de Dios, y esto no lo hemos terminado, empezamos así, va a tener un poquito más, ¿vale? Alguna semana más y todo eso. Pero bueno, ¿cómo es nuestra relación con la palabra de Dios? Asquerosa. Asquerosa. No le creemos a Dios. Somos como Adán y Eva. Necesitamos hacer un arreglillo, ¿vale? Hay que cambiarlo porque no está afinado. Dios no está afinado. Pero ¿cómo tiene que ser nuestra relación con el prójimo? Con la gente que nos rodea. Es un error circunscribirse a la iglesia. Porque nuestras buenas actitudes se tienen que ver sobre todo en el mundo. Me da tiempo, no lo iba a contar, pero luego pero es esto igual, no la pongo de mala, porque yo la entiendo. Ella me decía, pero a ti qué te importa, Félix, sí me importa. Mira, estábamos en un sitio ayer, estábamos tomando algo, ¿vale? Y vi a un hombre, pues que el hombre estaba un poco afectado. Estaba un poco perjudicado. Vale, no le estoy juzgando. No le estoy juzgando a ella. Se pasó de racimo de uva. Vale, yo no eso. Él estaba con su novia, su mujer o lo que fuera ahí. Y creo que no fue de gran ayuda. Vinieron dos personas. Y yo la situación que veía no me estaba gustando. Yo no me enteraba de las conversaciones, pero yo veía y ciertas cosas con la novia. El hombre que estaba ahí medio empanado, no podía hacer nada, estaba así, vale, esto y lo otro. Y yo digo, y perdonen la palabra, ¿ven ustedes cómo estamos haciendo del mundo una mierda? Yo no estoy juzgándole o no juzgándole si el hombre estaba borracho o no estaba borracho, pero ese hombre no necesita ni que te ríes de él, ni que le estés tirando flechas a la novia delante de tu cara, chico. Un poquito más de respeto, un poquito más de tal. Menos mal que se fueron pronto, pero yo llegué y digo, es asqueroso
Es asqueroso, cómo no tenemos ningún tipo de consideración por la gente. No hay respeto, no hay educación, no hay valores. Y la iglesia no tiene que conformarse a decir estas cosas dentro de la iglesia, sino que tiene que lucharlas en el mundo. En el mundo. Me gusta la iglesia de mi hijo Alberto, yo no he estado nunca, pero están protestando, cada dos protestan, están muy vinculados con el tema social. Y se van allí a Cabo Trafalgar, estoy bien precioso, está ahí que es en Cádiz, en Huelva, en Cádiz creo que estamos a Trafalgar, por Cádiz. Pero es a la plaza de Trafalgar, ahí de Trafalgar Escuela, ahí donde están los leones esos que usted ha visto allí en esa plaza, están con los cañones que nos derribaron, ahí han hecho unos leones para reírse de nosotros. Pero ahí está, si usted vaya el día que vaya, Rosa, vaya el día que vaya, hay gente manifestándose. Por las mujeres de Irak, por los gazatíes, por tal. ¿Dónde está la iglesia? ¿Por qué gente que no cree en Dios se siente más movida que nosotros que creemos en Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tienen una sensibilidad que nosotros con miles de predicaciones no somos capaces de tener? Y pensamos, Eduardo, que nosotros somos los buenos por venir a la iglesia. ¡Ole! Yo. No. A la gente. ¿Por qué tenemos que respetar a la gente? Dios lo dice porque voy a crear al ser humano a imagen y semejanza mío. Nuestro. ¿Vale? Por tanto, toda persona merece respeto y dignidad, porque toda vida tiene significado. No sé si sentido, porque algunos no tienen, pero significado tiene esa vida. Pero nosotros, tú fíjate, Susi, se acaba esto del arca y llega Noé, está ahí apañando las cosas y dice, ¿cómo tiene que ser tu actitud? ¿No? Dice, cuidado con el hombre que derrame la sangre de su hermano. Porque el que derrame la sangre de su hermano, su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque este hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero eso nos queda muy lejos. Pero ahora te llega... No, si yo no voy derramando sangre por la vida, yo no voy pegando bofetones como el Tupuria este, se llama así, Tupuria, se llama así. El Tupuria es así. Topuria, ¿no? Topuria. Es el campeón este que de la OME, no sé, una modalidad esa de puñetazos y patadas y todo ahí. Le ha puesto fino al campeón, ¿no? Le puso fino. No lo vi, pero le puso fino. ¿Vale? Y tal y cual. No, pero es que yo no voy por la vida pegando a la gente. Si está muy bien que tú no vayas por la vida, yo tampoco voy por la vida pegando a la gente. Adiós, gracias. Pero te digo una cosa. Ahora te llega Santiago y dice, no, si ya no es que hagas algo físicamente. Cuando cascas, y te llega Santiago y te lo va a decir de esta forma. Dice, mira, es que con la misma lengüita que Dios te ha dado, dices amén, aleluya, gloria a Dios, pues con esa misma lengua le haces trajes a tu hermano que está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Ves la incongruencia? De una manera alabas a Dios, pero de otra forma atentas contra la persona que ha sido creada a imagen de Dios. Una incoherencia total. No tiene sentido. Pues así somos nosotros. Así era Jonás. Recordándole a Dios los salvajes que eran, los malos que eran. Pero es que ese no era tu papel, hijo mío. Tu papel era haberte preocupado un poquito, por los que iban contigo en el barco. Nuestra obligación, y que Dios te bendiga, es preocuparte un poquito de aquellos que van en el mismo barco que tú, porque todos vamos en la misma embarcación. Que Dios nos bendiga, hermanos.